algún momento vamos a hablar con Rubén Sobrero, por eso digo la invitación a Florencio Randazzo, porque también le invitamos a propósito de esta denuncia que hizo el gobierno de haber ensuciado los vagones, que lo involucra a Sobrero. A Sobrero lo vamos a tener en algún momento, y el del ministro Randazzo lo que tenemos es que ha decidido no hablar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Más allá de la discusión de si fue alto, si fue bajo, ¿cómo sigue esta película? No tiene sentido discutir si fue alto, si fue bajo. Yo creo que este gobierno hace años que viene construyendo mentiras sobre mentiras y en vez de dar respuestas se va con evasivas, discutiendo los números del paro. Yo creo que este paro fue distinto al otro, hubo más movimiento porque andaban micros en la calle, pero como bien lo dijo usted, Nelson, andaban vacíos los micros. Y bueno, los mismos choferes de los micros decían que andaban solos. O sea, el paro fue contundente, pero no fue contundente por la CGT, por los piquetes. Yo creo que es porque la gente está manifestando su disconformidad con este gobierno. Está harta de mentiras y harta de sufrir inseguridad, inflación, bueno, maltrato del gobierno si se quiere. Y esta mentira única que tiene el gobierno, que es pensar que este país va hacia un camino, una salida. Bien, le pido un minuto a Sobrero, que ya voy a estar con él. La situación salarial hoy que se plantea en relación a todo el tema inflacionario y sobre todo el mínimo no imponible, ¿hoy qué representa en el porcentaje del sueldo del trabajador, por lo menos, por ejemplo, en el rubro de ustedes? Y en el rubro nuestro la verdad que es un punto importantísimo, porque al ser trabajadores especializados quizá estamos un poco más arriba que los salarios mínimos, obviamente, y eso nos afecta todos los meses en todas las categorías. En el caso nuestro, bueno, al 100% de los afiliados, y a la hora de evaluar un ascenso o de volar más horas, los tripulantes de cabina lo piensan dos veces, porque en el caso de un ascenso es mayor responsabilidad y muchas veces es menos dinero, porque se ve afectado a lo largo de todo el año por ganancias. Entonces deciden quizá no tomar esa posibilidad, claro, de ascender en la carrera justamente por este impuesto. Claro. Frente a esta realidad, hoy además hay un tema sobre el cual hay que insistir fuertemente, que es el de la inflación, porque el gobierno la respuesta que da es la negativa de este cuadro, ¿no? Sí, nosotros entendemos que la inflación, que este superministro que tiene el gobierno, este caballo del siglo XXI, que es Kicillof, cuando asumió precisamente con la ínfula de bajar la inflación. La inflación hoy está en el 35%, no menos del 35%, son los datos que dan las consultoras, los economistas, y no tiene ninguna posibilidad de cambio, porque acá no hay políticas de Estado, Nelson. Esto no se cambia con la expresión, se cambia con políticas profundas para cambiar esto. Ya sigo un minutito. Rubén Sobrero, ¿cómo le va? Nelson Castro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson? Bien, quiero compartir con usted esto que hoy dijo el ministro de Transporte, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, a quien también invitamos, pero ha decidido no hablar. Pero dijo esta denuncia, o hizo esta denuncia. Y uno siente una enorme impotencia, porque por otra parte se trata de delegados gremiales, a quienes para despedirlos no es tan sencillo. Repito, se trata de delegados gremiales, se trata de dirigentes que dicen defender a los trabajadores y dicen defender y revalorizar el servicio ferroviario. Deberían ser ellos los que más cuiden los trenes y este gran esfuerzo que ha hecho el Estado nacional en los últimos años con recursos que son de todos los argentinos. Nosotros hemos presentado la denuncia en el día de hoy en el Juzgado Federal número 1 de Morón, pero además vamos a pedir el desafuero y el despido de todos los que participaron en este hecho. Muy bien, Sobrero, bueno, ya lo sabía, fue así. Hay unas imágenes que se ven de gente entrando a un vagón con unas bolsas y después salen, y el gobierno además después muestra la foto, se ve gente entrando con una bolsa, después muestra los vagones todos sucios. ¿Fueron ustedes? A ver, lo que se está tratando de hacer acá es desviar la discusión de la importancia que tuvo el paro.
¿Usted se cree que nosotros necesitamos tirar basura arriba de un tren para parar el ferrocarril? Es ridículo. Los trenes estaban paralizados ya a las 12 de la noche, no había ninguna posibilidad de que circule ningún tren. En realidad lo que le preocupa a Randazzo es que él sabe perfectamente que ya hemos discutido la continuidad de este paro en septiembre con las 48 horas, si no hay una respuesta al reclamo que nosotros estamos planteando. Es eso, entonces se está tratando de desviar la discusión nada más. Pero mostrar una bolsa de basura, me parece que está muy lejos de la realidad. ¿Ustedes sabían de esto? ¿Conocían? La imagen usted la habrá visto, digo, tenemos que ver cuán fehaciente o no, pero aparentemente hay 5 personas, se identifica alguno, inclusive alguno que el gobierno dice identificar es a Reynoso, que entran allí con bolsas, entra, después se los ve salir sin bolsas o no. ¿Ustedes hablaron con ellos? Porque además llama la atención que sea en un solo coche. Ese es el lugar de trabajo de los compañeros. Le vuelvo a repetir, ¿qué necesidad tenemos nosotros de tirar basura en un tren cuando está garantizado el paro? Porque si me dirías que no está garantizado el paro, bueno, podría entender eso, pero el paro en el ferrocarrilamiento fue garantizado por los compañeros, no hubo ningún apriete ni nada de nada, porque hubo asamblea general y los trabajadores decidieron parar. No es que nosotros obligamos a parar a alguien. ¿Por qué cree que Randazzo hace esto? Y porque tiene que explicar cómo puede ser el grueso de los trabajadores de todos los ferroviarios del país pararon. Entonces tiene que explicar eso. ¿Le teme al desafuero sindical? Le preguntaba sobre, ¿le teme a que prospere el pedido de desafuero sindical? No, mire, sabe la cantidad de pedidos de desafuero que tenemos, de procesos. Sí, forma parte de estar tratando de amedrentar a los trabajadores, porque ellos saben perfectamente que nuestro reclamo va a tener continuidad, saben perfectamente que hemos charlado con nuestros gremios como la Fraternidad de Señaleros para darle continuidad al tema del reclamo que hicimos hoy, y la verdad que lo que le preocupa es eso, y están tratando de desviar la atención del reclamo. Después, yo que sé, todas las amenazas que quieran hacer, que hagan lo que quieran, si ellos tienen pruebas que los lleven a la justicia y listo, ¿por qué vamos a andar discutiendo por televisión? Perfecto, Sobrero, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, insisto que lo llamamos al ministro del Interior y Transporte, pero la respuesta que tenemos es que ha decidido no hablar más después de la conferencia de prensa. Volvemos a la mesa de lo que es la realidad que hoy se plantea. ¿Por qué cree que los sindicatos oficialistas no pararon? ¿La realidad que ellos viven es distinta a la que viven los trabajadores a los cuales ustedes representan en relación con la inflación, la inseguridad y el mínimo no imponible? No, la realidad es la misma. Quizá tienen otro tipo de compromisos las cúpulas sindicales, no así las bases. Hay que ver cuánto de las bases de esos sindicatos adhirieron. En la realidad, que creo que fueron bastantes, hoy lo que comentaban, ¿no? Sí me parece que el compromiso que deben tener algunos dirigentes sindicales hoy con el gobierno no les permite tomar una decisión de adherirse a un paro convocado por la CGT opositora, pero bueno, eso ya lo tendrán que rendir cuentas con sus propios afiliados, porque el dirigente realmente tiene que hacer lo que las bases le piden, ¿no? Y si hoy las bases decidieron adherirse al paro y los dirigentes no, bueno, me parece que se deben encontrar en algún problema. Hoy el gobierno publicó en el boletín oficial una liberación de 1.100 millones de pesos para las obras sociales y demás. ¿Sirve, le llama la atención que haya ocurrido justo en el día de hoy? No, yo creo que todo tiene que ver con la medida, ¿no? La convocatoria al salario mínimo vital y móvil, al Consejo del Salario, estos 1.000 y pico de millones de pesos, como decía usted, todo tiene que ver con todo. Yo creo que este gobierno está sintiendo el reclamo de los trabajadores. Ya los gremios que están al lado del gobierno no pueden disimular más lo que está pasando, porque este tema de las suspensiones, los paros, suspensiones, despido, están angustiando a los trabajadores. Esto va más allá del dirigente gremial, esto está instalado en la familia de los trabajadores. Y creo que esto es una crisis provocada por este mismo gobierno. Este gobierno, como dije anteriormente, no tiene políticas de Estado que tiendan a solucionar el problema de nadie acá en la Argentina. ¿Cómo viven ustedes situaciones? Porque hubo
Muchas de estas personas han sido compañeros de ruta, Sí, ustedes. sí. Recalde ha sido un compañero de ruta realmente de siempre. Esta posición tan divergente y de defensa tan brutal que hace el gobierno. El doctor Tomada. Sí, claro, bueno, Tomada Claro, fue... son gente que han vivido toda la vida de los trabajadores porque han sido abogados laboralistas, ¿no? Han estado viviendo de la mano de obra de los gremios. Sí, sí. Y hoy están empecinados a desvirtuar todos los reclamos que estamos haciendo desde la Confederación General del Trabajo, desde la mesa sindical o como la llamemos. Yo creo que hoy ha sido un paro contundente, una respuesta en contra del gobierno y de todos los actores, porque en algún momento nosotros no íbamos a salir a ese piquete, pero ha habido organizaciones sociales que han ido y han estado desde muy temprano. ¿Influenciaron, tuvieron peso en el éxito o no de la medida? Todo tiene peso en estas medidas. Yo creo que uno no tiene que desmerecer nada, porque esto es el descontento de la gran mayoría de la gente, ¿no? Hoy la gente está harta de las mentiras, Nelson, está harta de no poder llegar a fin de mes, está harta de la inseguridad, de la inflación, de los despidos y bueno, y hoy de este escenario que no sabemos hacia dónde va el país, porque hoy a ciencia cierta nadie sabe hacia dónde va el país, ¿no? La convocatoria al Consejo del Salario Mínimo que el gobierno va a anunciar el lunes, ¿soluciona algo, descomprime algo la situación? Yo creo que es una de los tantos parches que intentan poner, ¿no? Pero que no es la solución de fondo. Acá me parece que este no es un modelo virtuoso. No solamente, bueno, estamos hablando del tema del impuesto a las ganancias o de la inflación, de lo que vivimos todos los trabajadores, pero también los que trabajamos en empresas privadas, cuando nos coartan el derecho a trabajar, como es el caso nuestro. Recordemos que hace un año nosotros estábamos defendiendo que no nos quitaran el hangar para poder seguir trabajando, y bueno, y hoy, si bien tenemos la suerte, gracias a la justicia, que el hangar lo seguimos teniendo, igual no nos permiten hacer nuevas rutas ni traer nuevos aviones. Entonces me parece que va más allá del Consejo del Salario, o sea, quizá puede ser una punta, pero también hay que ver cómo se lo trata, con qué actores y quiénes son los invitados al debate. Acá además hay una realidad que se está dando porque obviamente estamos hablando de lo que significa el alcance del mínimo no imponible que quita salarios, ¿no? Pero hay que recordar que esto lo cobra una parte mínima de los trabajadores. De lo que ustedes ven, ¿cómo vive aquel que cobra 7.000, 8.000 pesos, digamos, hoy en la Argentina? Hoy en Buenos Aires vivir con 7.000 pesos no se puede. La verdad que están obligando a la gente realmente a tener doble jornada o a hacer trabajos, como decía la compañera, que se los lleva al mínimo no imponible si lo blanquean. Los obliga a hacer horas extras en negro, dobles jornadas en negro. Esto está ocurriendo, hay mucho que pide, hay mucha gente que pide que a una parte del salario se la paguen en negro. Total, y esto perjudica porque donde podrían trabajar dos trabajadores, trabaja uno solo y con una parte en negro. Porque el gremio de los médicos, el otro día en la mesa de la CGT decía que hay faltantes de médicos para cumplir turno, pero que los médicos no quieren hacer la doble jornada porque se la lleva el mínimo no imponible. Entonces, esto es lo que está produciendo, digamos, el mínimo no imponible, ¿no? Degradar a los trabajadores, obligarlos a trabajar en negro. Esto es lo que pasa en el mercado laboral. Cuando algún diálogo tendrán con los dirigentes de la así llamada CGT oficialista. Sí. Digamos, en el diálogo que tienen no público, ¿la visión es tan diferente como la que aparece públicamente expresada? No, yo creo que no es muy distinta. Lo que pasa que, bueno, hay lo que pasó con la UTA. Hay un gobierno que aprieta a los dirigentes. Lo de la UTA coincidían con todos los reclamos que hacíamos nosotros y no fueron al paro. Y la UTA era un gremio que integraba la mesa chica de esta mesa sindical, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno aprieta y aprieta de tal manera porque hay gremios que quisieran estar del lado nuestro, porque yo digo, los problemas que están teniendo algunos gremios es precisamente por no ponerse al frente del reclamo. Entonces, los mismos delegados de base empiezan a luchar y a ponerse al frente del reclamo, que debería hacerlo el dirigente, ¿no?
¿Ustedes qué prevén? ¿Una conflictividad social en aumento de acá a diciembre del 2015? Sí, seguramente. Y justamente con esto que estaba hablando el Momo, que, bueno, el caso de LEAR es el caso más claro de donde las bases sobrepasan a la dirigencia gremial, y con el tema del paro pasa lo mismo. La dirigencia gremial quizá no se anima a jugarse, a oficializar una medida de fuerza sabiendo que las bases es lo que quieren. Y eso lleva al conflicto. Seguramente de acá al 2015 va a haber varios conflictos sociales de este tipo. ¿Va a haber más medidas de fuerza? Sí, sí, seguramente. Nosotros dentro de 20 días, 25 días, seguramente vamos a convocar nuevamente un plenario de delegaciones regionales, secretarios generales, y analizar si no ha habido alguna respuesta, porque no está en que nosotros nos sentemos en la mesa a negociar o no, sino que den respuestas a los reclamos. Y el gobierno tiene que dar respuesta, ¿no? No puede seguir en esta situación de duplicar la razonabilidad que tiene. Yo creo que tiene que dar respuesta, y de no dar respuesta seguiremos con el plan de lucha, lo debatiremos como se ha debatido esto en una reunión, en un plenario de delegaciones regionales, y si tenemos que poner el doble de horas, se pondrá el doble de horas. Lo que tiene que saber el gobierno es que nosotros vamos a seguir avanzando en el plan de lucha. Si no hay respuesta a los reclamos, vamos a seguir en la lucha. Les agradezco mucho su presencia, ¿sí? Vamos a hablar en un momento más con representantes de la izquierda, que como reconocía Jerónimo Venegas, han tenido un rol en toda esta jornada de protesta. Insisto, recuerdo, hemos invitado también a representantes del sindicalismo oficialista, ninguno ha podido, querido o decidido venir, ¿sí? Ya seguimos.